En este episodio quiero introducir un tema que me apasiona, más bien un personaje como fue Héctor el Father. Y digo introducir porque entender la figura de Héctor no va a alcanzar con este podcast, pero voy a intentar argumentar por qué para mí Héctor el Father es la leyenda más grande de la historia del reggaetón. Bienvenidos a El Movimiento, un podcast sobre reggaetón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Movimiento, pero antes de continuar te voy a pedir que porfa te suscribas al canal de YouTube para que el movimiento pueda seguir creciendo. Héctor Luis Delgado Román se retiró hace ya casi 10 años, una década de ausencia en el género, y ese espacio quedó vacío, ese lugar, ese rol, ese personaje que se tiraba con todos, pero con tanta calidad en sus tiraderas y fronteos que se convertían en himnos, hoy no lo ocupa nadie. La industria ha cambiado, por supuesto, las tiraderas ya no generan tanta buena prensa, los moldes empresariales de las disqueras para los artistas no aconsejan ni tampoco permiten que sus reggaetoneros se anden tirando sin sentido con otros, porque eso no solo implica guerra entre esas personas, sino también problemas burocráticos entre las disqueras. Y Héctor fue una insignia de ese tipo de guerras, con canciones que tenían a los bichotes dejando mensajes durante minutos, outros eternos sobre el beat hablando, canciones irreproducibles para los estándares de las plataformas de streaming de hoy en día. Y cuando digo que Héctor es para mí la leyenda más grande de la historia del reggaetón, hago referencia a lo que él mismo decía: no soy el más que encanta ni el más que entona, soy el que más sabe de esto. No digo que Héctor haya sido el mejor, el más versátil, el mejor rapero, el más maleante, el más romántico. Digo que Héctor en sus años construyó una carrera increíble y tras su retiro al mejor estilo de las leyendas, su imagen, su recuerdo, sus hazañas, sus barras, su flow, se fue cada día volviendo más y más grande. Héctor es leyenda porque parte de una historia real que la tradición oral del reggaetón fue agigantando más. La historia del reggaetón no la encontramos en los libros, no hay mucha producción literaria alrededor del reggaetón. Si vos decís un día quiero aprender más sobre la historia del reggaetón, vas a ir a escuchar entrevistas, podcasts, videos de YouTube, hablar con amigos, tal vez leer un blog, pero no tenemos una biblia del género a donde acudir, no hay una lectura de fácil acceso para corroborar fechas, historias. Y comparo, por ejemplo, al reggaetón con un primo como es el rap norteamericano, donde sí podés instruirte con muchísimos libros y documentales. Nosotros tenemos internet básicamente y la historia está desparramada entre comentarios de YouTube, blogs viejos, páginas de Facebook y posteos de los mismos artistas. Por eso las historias del Father siguen teniendo ese aura de leyenda. Cada día que pasa, Héctor el Father rapea mejor. El combo de los 70 es hoy el combo de los 70.000. La estrella de Goldstar es cada día más grande, más brillante y más pesada. 10 años ausente en el género, pero cada vez es más usado tanto él mismo como sus frases, su risa, referencias a sus discos como sinónimo de la verdadera presión. Referenciar a Héctor en un tema es como hablar de Al Capone o de Pablo Escobar. Él nos remite a eso. Escuchar su voz es saber que está por entrar el más malo de los malos. Y lo que a su vez lo vuelve todo más retorcido es cómo construyó Héctor esa imagen a pesar de su voz fañosa, nasal y de su estética. Al igual que Andrés Iniesta, que tenía toda la pinta de oficinista, de ser un tipo común, normal, pero que la rompía toda jugando a la pelota, Héctor también era medio oficinista, un contador cualquiera, un tipo que llegaba a su casa y se preparaba un té. Sin todas las prendas, Héctor tenía pinta de eso, y no de ser un líder reggaetonero de un grupo de pandilleros en motos que obedecían sus directivas. Creo que esa estética es una parte muy atractiva de su personaje. Un blanquito, gordo, pelado, sin barba, muy gángster, y ni siquiera tenía la pinta de matón como Big Pun, Fat Joe, o tener una barba vikinga tipo Action Bronson. No, Héctor podía ser tu vecino disfrazado de rapero, pero con un poder, con una seguridad, con un estilo de ropa ancha que terminaba imponiendo respeto. Muchos de sus cercanos en ese momento dicen que esa seguridad impostada partía de las inseguridades del mismo Héctor,
kilos de cadenas, ropa, autos, motos, todo eso que componía al Father eran disfraces para tapar las inquietudes que lo acompañaron durante muchos años y que se acrecentaron al final de su carrera, final que eligió él después de reflexionar qué era lo que realmente quería para su vida. Es como si Héctor el Father no estuviera destinado a ser lo que fue, sino más bien a ser un tipo común, seguidor de las doctrinas de la iglesia y buscar ser una buena persona, pero su vida dio un giro al ser cantante, rapero, reggaetonero, y buscó en el disfraz del Father su salida tapando todas esas inseguridades que le generó el ser un tipo famoso y con poder, hasta que dijo basta y se retiró. Para Héctor Delgado, el Father está muerto. Todo lo generado por ese personaje queda en el olvido, no habla mucho de esos días. Pareciera que para el hoy Héctor pastor de la iglesia todo eso, y sobre todo su carrera como solista, fue un mal sueño o una pesadilla que es necesario olvidar. Pero, ¿qué hace el reggaetón? Lo trae constantemente a la mesa de discusión. Incluso este podcast que estamos escuchando ahora mismo es parte de esa lógica del reggaetón. Y también el logo de este podcast, El Movimiento, es una de las fotos que hizo para la producción de su disco, el discazo de Bad Boy. Héctor sigue presente, dejó una memoria imposible de saltear en el reggaetón. El Father es una cosa y los demás son los demás. Es un espacio que yo creo que hasta ahora nadie ha ocupado. Héctor se salió del juego y dejó un pedazo abierto que en verdad en cualquier momento que él quiera venir, ese espacio no lo ha llenado nadie. Y hablamos de Héctor el Father, estamos hablando de un fenómeno en la música, uno de los artistas que más respeto tenía y más vaqueo en lo que se le conoce como la calle. Cuando llegaba Héctor tú podías sentir que llegaba Héctor el Father. Era el Father y andaba con un convete que no estaba fácil. 60 motoras, 70 carros, más de 100 personas siempre. Héctor el Father, la movie. Héctor era fuerte, tenía el control de la calle. Héctor era el de la presión. Había que hacer lo que decía el jefe. Una filosofía de que si estás mal te vamos a pasar por encima, si estás bien tienes un aliado. Cuando se trepaba la tarima ponía a la gente a hacer lo que él dijera. Héctor el Father era la presión. Héctor era tremendo rebulero. Él se entraba y tenía que todo el mundo hacer espacio. Creo que se retiró invicto. A él lo veo como el papá de lo que es este género. Va a ser una leyenda de reggaetón. Cuando hablen de reggaetón van a hablar de Héctor el Father. Si en algún momento hacen el Salón de la Fama de este movimiento, yo creo que él es de esas personas que debería ser exaltado. Héctor, el papá de los pollitos. Para explicar esta obsesión del reggaetón con el Father me quedo con la frase de Wisin: se retiró invicto. Fue parte de uno de los dúos más exitosos del reggaetón y cuando se larga como solista es además un top 5 histórico del género. ¿Qué otro reggaetonero puede hacer eso? Ser parte de un dúo memorable y ser de los mejores solistas de todos los tiempos. Héctor lo hizo y como dice Wisin, encima se retiró invicto, guerreó con todos, volteó con el mismo Wisin, con Arcángel, con Tego, con Don Omar, hizo negocios con Jay-Z y nos regaló himnos. A pesar de su estética, a pesar de su voz nasal, él mismo decía: yo no canto como Luis Miguel ni tengo el cuerpo de Chayanne, y además, a pesar de reconocer que no escribía muchas de sus canciones, todo eso lo superaba. Él era el más rapero, el más malote, el más reggaetonero, el más bachatero, el más que sabe de esto. Y vuelvo a mi afirmación inicial. ¿Por qué Héctor el Father es la leyenda más grande del reggaetón? Porque su retiro fue repentino y el tiempo nos demostró que además era real. Si bien Héctor ya venía amagando con entregarse a una vida religiosa, y parte de eso fue su último disco, Juicio Final, que es un disco donde expone sus miedos, sus culpas, sus inseguridades, donde le canta a Dios y donde le da un punto final a su carrera de reggaetonero, el Father anuncia que se retira y de verdad lo hace. El tiempo le dio la razón, era de verdad, era genuino. Héctor Delgado mató a Héctor el Father, lo enterró para no saber más de él. Pero, y siempre hay un pero, como las leyendas, su voz vuelve como fantasma, ya sea con el Harlem Shake y esa frase de con los terroristas, o en un tema de Bad Bunny. Héctor el Father se plantea como un eterno regreso, es el desterrado que algún día va a volver a su patria.
Por eso, en su decisión de retirarse, agiganta la leyenda. Muchos dicen que era retirarse de la música y de la calle o ser un hombre muerto, y que la imagen, esa que vimos en el videoclip de Rumor de Guerra, se transforme en una fotografía real. Héctor el Father muerto físicamente era menos leyenda que Héctor el Father muerto simbólicamente por su propio creador. Porque nos queda la duda del regreso. Lo podemos ver todos los días, seguir sus acciones de ahora y preguntarnos, che, ¿este es Héctor el Father? ¿Este tipo de camisa y una Biblia bajo el brazo? ¿Este es Héctor? Es ver un muerto vivo. Es un fantasma del reggaetón que aún sigue dando vueltas. Es la confirmación de que Elvis vive, que Tupac está en Cuba. Lo tenemos ahí y siempre nos queda la duda de si en su casa, en algún baúl oscuro, en algún rincón, las prendas de Héctor el Father están listas para ser usadas una última vez.